Gracias por hacerme acordar de verdad. Bueno, comienzo la explicación como si no hubiera dicho nada. No tenemos hoy definiciones acerca de cómo podría ser el examen. Si el examen es virtual, lo tomaríamos a través del Classroom. Es complicado porque es contrarreloj, no como los trabajos prácticos. Pero yo no me imagino ese escenario de exámenes virtuales. El año pasado tomamos así porque no había más remedio. Sí, examen final. No ha cambiado la modalidad de evaluación a lo largo del curso. Es decir, los trabajos de aplicación que yo les voy dando certifican su participación en el curso, pero de ninguna manera son una evaluación, comillas, de los aprendizajes. Entonces, la primera opción sería seguir virtual, incluso los exámenes finales. Espero que no. Ahora, no tenemos definición. Si fueran virtuales, serían solamente en diciembre o también en marzo. ¿Y qué pasaría con las alumnas que pretenden dar en diciembre del año que viene? Cuando, supongamos, ya no va a haber más pandemia ni restricciones. Por eso, no tenemos definiciones hoy por hoy, pero para que ustedes tengan un panorama. Mi idea sería tomar presencial, escrito. Y si alguien no aprueba el escrito, pasaría a una instancia oral. El examen se corregiría rápidamente porque serían preguntas no de desarrollo, sino del estilo de las del trabajo práctico. De los trabajos prácticos. Por ejemplo, no sé, ¿qué principio ontológico se transgrede con esta afirmación? Y hay que poner, por ejemplo, principio de identidad. Para Descartes, los sentidos son más importantes que la razón, hay que poner falso, etc. Bueno, si el examen fuera presencial, entonces tomaríamos así. El día que se anoten para dar el examen, yo llevaría las fotocopias y el examen sería escrito sobre papel, no sobre computadora, porque sería muy problemático. Hay gente que no tiene computadora, hay gente que no necesita enchufar, etc. Bueno, sobre esto espero poder definir. Las decisiones ya las tengo. Lo que no tengo todavía es en la modalidad final. Vamos a tener a través de Classroom o a través del correo electrónico un canal de consultas. Y si llegara a ser necesario, fuera del programa, fuera de horario, grabaría clases de apoyo sobre los temas que me vayan pidiendo. Y si fuera necesario, tendríamos alguna instancia sincrónica, no asincrónica, no grabada, sino sincrónica. El objetivo, como les decía en otras clases, no es que ustedes se conviertan en filósofas, sino que capten, desarrollen, se inicien en una metodología de pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es exclusivamente criticar a las autoridades, criticar al gobierno, criticar a, no sé, a los empresarios, a los sindicalistas. Esa no sería una crítica filosófica, sería una crítica, bueno, política, militante. Entender qué es la filosofía supone, entre muchísimas otras cosas, un pensamiento, podríamos decir, que busca, que intenta resolver dificultades. No de manera definitiva, sino asumiendo la precariedad del pensamiento. El pensamiento crítico, con esto ya empiezo la clase de hoy. ¿De dónde viene crisis o crítica? Sí. Perdón, Miguel, antes de que avances, porque te quiero preguntar algo de los exámenes. ¿Ustedes ya tienen definido si va a haber 2 mesas en cada llamada? Tampoco lo tengo definido eso. Porque yo estimo que va a ser presencial, porque en Tandil creo que hay 4 casos de COVID, están habilitados todos los servicios. Nosotras no vamos por una cuestión de número, pero sí, las 40 personas que debe haber activas
no van a ir las 40 a una mesa, supongo yo. O sea que lo más factible es que sea presencial. Pero para mí es muy importante saber si hay 2 mesas porque me permite organizar los exámenes de otro modo. Ustedes Sí. no tienen precisiones todavía. No, yo le escribí la semana anterior, le escribí a Pamela, ustedes la conocen a Pamela. Sí, yo le pregunté también a ella y no sabía hace unos Y días. Pamela me dijo que para esta semana iba a haber Ah, bueno, definición. ¿Sí? buenísimo. Bueno, eso Pero nomás. Gracias. me parece oportuno para calmar las ansiedades, decir, ya Claro. se va a definir, pero por lo menos ustedes saben que el parcial de filosofía, el parcial no, el final, ¿sí? El final. Va a ser bajo esta modalidad, digamos, aunque no des el examen ahora en diciembre, sino en marzo, o el año que viene, o cuando sea, ¿sí? Hasta cuando la habilitación lo admita. Ok, gracias. Ok. Bueno, estaba en el tema de pensamiento crítico. El verbo en griego, krinein, quiere decir pensar. Y de ahí viene crisis. Crisis no es necesariamente una catástrofe, no es necesariamente una tragedia. Crisis significa el momento en que lo que parece ser natural, normal y habitual comienza a ser cuestionado. Es decir, krinein en griego, de donde viene la palabra crítica, crisis, etc., de donde viene criterio también, significa pensamiento reflexivo. Por lo tanto, decir pensamiento crítico es decir como una especie de pleonasmo, una figura retórica, la habrán escuchado muchas veces, salir afuera, subir arriba, redundante. El pensamiento tiene que ser crítico. Lo que distinguimos en estas clases es la actividad general de la mente como pensamiento y la actividad reflexiva, crítica, específica, basada en criterios. Eso sería el pensamiento crítico. Ahora, si yo voy a preparar un mate cocido, esa preparación a lo mejor no me insume demasiada crisis, porque lo hago habitualmente, porque no es difícil, o estoy acostumbrado. Ahora, si tengo que considerar, por ejemplo, si determinada conducta, determinada acción, encuadra o no dentro de lo punible, de lo reprochable, ahí necesito, o mejor dicho, la filosofía aconseja el pensamiento reflexivo, es decir, el pensamiento con criterio. Normalmente no hay tiempo para eso, porque uno no tiene demasiado tiempo para pensar o cree que no lo tiene y toma decisiones, o tomar decisiones es mucho más complicado. En lugar de tomar decisiones, lo que puede hacer es establecer juicios. Por ejemplo, decir eso está mal, aquello está bien, etc. Lo que intenta hacer el pensamiento filosófico es desarmar la comodidad con la que emitimos juicios sin la debida reflexión, sin el debido componente de crisis que hay que poner. No hay que asustarse por el significado de la palabra crisis, todo lo contrario, la crisis hace crecer, la crisis, este es un dicho que puede estar en un sobrecito de azúcar, la crisis hace crecer, pero en realidad no hay forma de crecer sino replanteándose las cosas. Lo peor que tenemos las personas muy mayores es que nos resistimos a los cambios, no del mundo, porque es inútil resistirse a los cambios del mundo, resistirse a los cambios de ideas. Hay como cierta indebida pasión por el dogmatismo. Ah, no, yo siempre creí lo mismo, estas convicciones son mías. Yo entiendo que es mejor tener convicciones que no tenerlas, pero lo peor que puedes hacer con las convicciones es no revisarlas, porque las convicciones se forman en un momento dado de la experiencia humana y el futuro, el acaecer de los acontecimientos, lo que nos va señalando es la precariedad de nuestras decisiones. Entonces, si no revisamos nuestras convicciones, corremos el riesgo
de vivir equivocados y lo peor, sin darnos cuenta de que estamos equivocados, creyendo que estamos en lo cierto. Bueno, seguramente si tienen discusiones con sus parejas o con sus padres o con sus tíos, abuelos o hermanos mayores, a veces uno cuando no encuentra más argumento termina diciendo, bueno, pero yo siempre pensé lo mismo. Ahí está el error. Porque el siempre es contrario a la contingencia dialéctica de la realidad. Bueno, y por eso vemos a Hegel, que es complicado, pero que yo no quiero que lo estudien, por ejemplo, como estudian a Piaget. A Piaget lo pueden aplicar en un sentido profesional. Digo Piaget, podría decir Freud, etc. No me refiero a una escuela de pensamiento en particular. Como intentamos ver la semana pasada, Hegel no es solamente una escuela de pensamiento, sino, podríamos decir, es una actitud frente a la realidad, una actitud plástica, una actitud dinámica, como es la realidad. Por eso hemos dicho la vez pasada que todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad crítica de nuestro pensamiento de alguna forma condiciona la realidad en la que vivimos. Por supuesto, no voy a hacer que las paredes sean blandas o que la línea recta sea curva. Eso no es adaptar la realidad a mi pensamiento, sino mi actitud frente a los hechos, no frente a la dureza de la pared o a la rectitud de la línea, sino mi actitud frente a las demás personas, frente a la ley, frente a la historia, será lo suficientemente flexible como para que yo pueda resolver los distintos conflictos que aparecen. Porque lo que hay que pensar es que la realidad básicamente es conflicto. ¿Por qué? Porque la pensamos siempre críticamente. Bueno, espero haber sido claro. Es una hora muy temprana para comenzar con estas cosas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que va a misa a las 7 de la mañana. Nosotros venimos a la filosofía. Bueno, voy a... ahí está. Bueno, la idea absoluta. La idea absoluta. Representa el sistema completo de todas las determinaciones posibles, pero solo en su idealidad. Ya vimos lo que es la idea y quién estudia la idea, la lógica de Hegel. La idea para Hegel no es como para cualquiera de nosotros. Por ejemplo, tengo una idea, voy a hacer omelette de jamón. Eso es un plan, pero es un plan de acción específico. Para Hegel, la idea es esa energía, vamos a decirlo así, gracias a la cual la naturaleza tiene sentido. Tomemos una piedra, tomemos un árbol, o un animal incluso un animal humano, y despojémoslo de la facultad de pensar. ¿Qué sentido tiene? Para sí mismo. Probablemente ninguno, porque no lo puede expresar, porque no lo puede manifestar. La expresión, la manifestación del sentido, solamente lo puede hacer la idea. Así como solo me puedo peinar con un peine o con un cepillo, digamos, pero no me puedo peinar con cualquier cosa, o no me puedo peinar solo, sin ningún instrumento, el instrumento que tiene la naturaleza, el universo, la realidad, la totalidad. Sí, estoy repitiendo, Oriana. La idea no es necesariamente un plan de acción, sino la condición para que haya un plan de acción. ¿Por qué no tienen sentido en sí mismas las cosas? Porque las cosas en sí mismas no tienen capacidad reflexiva. La única entidad capaz de volverse sobre sí misma es el espíritu. Y lo hace a través de la idea. La idea entonces sería algo así como la actividad dadora, productora de sentido del pensamiento. Ahora, dicho así, suena muy general y muy amplio.
lo cierto es que la idea absoluta representa el sistema completo de todas las determinaciones posibles, pero solo en su idealidad. Y acá me quiero detener para ver el tema de la idealidad. La naturaleza es pura materia, pero el sentido es pura idealidad. ¿Ven esta taza? La ven en blanco, ¿no es cierto? Yo la giro y van a ver un escudo de un club de fútbol. La pongo de esta forma y ven solo un aspecto. La giro de esta forma y vuelven a ver el aspecto inicial. Y así, bueno, no la voy a volcar porque hay algo adentro y me mancharía todo. Sin embargo, más allá de lo que ustedes estén viendo en cada momento, de manera inmediata encuentran que este objeto en mi mano es algo definido, algo determinado. Por ejemplo, una taza. Y no, por decir algo, una lapicera. Esto que parece tan sencillo es la idealidad. Nosotros no vemos bultos, vemos objetos que tienen un sentido. Al pensar en la taza, pensás en un montón de cosas. O podés pensar, digamos, que la taza es blanca, que la taza es grande, que la taza tiene café, que la taza la afané, que me la regalaron para el Día del Padre, que está rota, que está sucia. Todas esas propiedades que voy predicando del objeto, todas tienen sentido y todas son parte de las determinaciones que la idealidad genera en el objeto. No sé si fue claro. Vamos a verlo ahora con una explicación. Lo acabamos de ver con un ejemplo. La idea no es nada real o efectivo. O sea, no es algo material. No es algo que existe fuera del sujeto. Pero sí es la posibilidad de cualquier realidad. Es decir, no puedo pensarme en el mundo, no puedo pensarme en el universo, porque para pensar necesito de la idea. Por eso decía que la idea es como una especie de energía. Pero no lo pensemos en términos materiales, como por ejemplo la energía eléctrica, o eso que sentimos en la piel cuando estamos frente a una situación muy emocionante. Por ejemplo, no sé, la muerte de alguien, un accidente, una consternación que nos produce un hecho, un impacto fuerte. No, no se trata de ese tipo de energía. Por eso, otra característica que podemos poner es el esqueleto, la forma, el armazón de cualquier realidad posible en cuanto posible. Bueno, espero haber sido claro. Vamos a seguir igual con esta idea. Es como una capacidad humana. Vamos a decirlo así, pero no es una capacidad en el sentido de que el que no la tiene es discapaz, ¿ok? Como no es una capacidad como la visión. Ajá. Es más que una capacidad, pero para estos filósofos es exclusivamente humana y trata con la idea de que es un plano o un mapa de toda realidad posible. Si bien la realidad está fuera de nosotros y existe antes que nosotros, nuestra participación en la realidad la cambia, porque la racionaliza. La realidad en sí misma no es racional. Por ejemplo, si yo veo una fotografía, vamos a poner un certificado. Este es un certificado, lo veo. A nadie se le va a ocurrir decir que el certificado existe tal como yo lo veo o existe porque yo lo veo. Es probable que el certificado tenga algunos detalles que yo no llego a apreciar. Por lo tanto, no es tal como lo veo. El certificado es de una forma y yo lo veo hasta donde puedo. La idea, en cambio, termina o limita o determina las cosas tal como yo las pienso. Sé que las cosas no son como yo las pienso, pero la idea no puede
más que pensar las cosas de una determinada manera. Y de esa manera es como después se va a comportar la idea. Por eso es tan importante el pensamiento abierto y reflexivo. Porque en un punto tengo que admitir que mi representación ideal de las cosas no coincide exactamente con la forma en que las cosas son de verdad, son efectivamente. Por eso es que vamos a ver ahora la diferencia entre el plano subjetivo y el plano objetivo y el plano absoluto. En el plano subjetivo, en mi soledad, yo veo, por ejemplo, determinadas características. Pero en el plano objetivo, en el plano colectivo, ya no en mi soledad, sino en mi comunidad, el significado o las determinaciones que yo tenga de este objeto tienden a coincidir con las determinaciones y posibilidades que la comunidad le asigna. Yo puedo pensar para mí que esta tasa significa algo, pero no puedo quedarme en la idea que yo mismo me genero. Ya lo vamos a ver esto inmediatamente. Estamos ahora en un plano, digamos, muy general, y la idea de la naturaleza. La idea aparece como lo otro de la naturaleza. La naturaleza, podríamos decir, es inerte, la idea es activa. La naturaleza es ciega, no tiene sentido en sí misma, la idea no tiene materialidad, pero sí tiene sentido. La conciliación entre la idea y la naturaleza concluye con esta afirmación central en el planteo de Hegel. Cuando hablamos de la naturaleza pensamos no en los árboles o en el mundo natural, sino en el mundo, podríamos decir, no humano. Incluso en la parte de nuestro cuerpo, en tanto manifestación de la naturaleza, por ejemplo, en nuestras manos o en nuestra figura. Miguel, ¿se puede decir que la naturaleza cobra sentido en tanto y en cuanto la idea de la persona? Sí, pero no de la persona, ¿eh? No de la persona. En este caso podríamos ¿De la hablar, comunidad? perdón, ¿De la comunidad? podríamos pensar en la comunidad o en la civilización. Porque si digo de la persona, entra en el plano subjetivo. Digo de la Claro, comunidad, es el plano objetivo, porque hay como una coincidencia o algo por el estilo. exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay personas que se tatúan todo el cuerpo, o que hay casos en internet muy conocidos, gente que interviene su cuerpo. No sé, que se modifica los dientes, que se pone cuernos, yo he visto, o que se pone piercings, etc. Esa inscripción que hace el sujeto en su propio cuerpo marca la libertad con la que este momento de la civilización asigna a los sujetos para que hagan lo que quieran con su cuerpo, con el cuerpo propio. Pero resulta que para trabajar como cajero en un banco, vos no podés ir tatuado, ¿no? O no podés ir con intervenciones que deformen o que alteren la fisonomía natural de tu cuerpo o de tu rostro. Incluso hay algunas enfermedades, pongámosle la psoriasis, es una enfermedad que no deforma, pero sí que modifica la superficie de la piel, produciendo, bueno, como una especie de eh, apariencia visual medio desagradable o medio
impactante, porque, bueno, aparece como una especie de supurado, etc. Bueno, subjetivamente eso te podés acostumbrar, podés decidirlo, podés bancártelo, pero para ciertas actividades, imagínate, no sé, cajero de banco o atender a alguien que viene a pedir un crédito o que viene a traer una inversión. Lo primero que hacen es no ponerte en atención al público. Bueno, ahí está la fuerza de lo objetivo, la fuerza de lo social. Como ven, lo objetivo no tiene mucho que ver con lo neutral. Tiene que ver con una pauta de valoración que de alguna manera cierra y toma decisiones respecto de, en este caso, la belleza o la pulcritud de la piel. Como lo socialmente aceptado, digamos. Lo socialmente aceptado. Ahora bien, ¿cómo explica la filosofía hegeliana lo socialmente aceptado? Como la domesticación que la idea hace de la naturaleza. Pero siempre se trata de una domesticación, es decir, de encerrar lo inerte de la naturaleza en algo que aparentemente y de manera convincente tenga sentido. Por ejemplo, si a mí me dicen, si usted quiere trabajar como cajero, no se ponga un arito, lo puedo tomar o dejar. Pero esa decisión es una decisión que yo tengo que tomar no por mí, sino por la opción que me ofrece, en este caso, el mundo social, no la naturaleza. Bueno, esto está en verde. La naturaleza es la idea que se ha puesto fuera de sí. ¿Sí? La autoenajenación de la idea, su autoextrañamiento. La idea es fundamentalmente reflexiva, pero la naturaleza es profundamente ciega a la reflexión. Lo característico de la naturaleza reside en el ser fuera de sí, en la exterioridad, en hacer de cuenta que no se piensa, en hacer de cuenta que lo que para nosotros tiene sentido, bien podría no tenerlo, bien podría ser absurdo. Bueno, volvamos un poco al planteo de las clases pasadas. El sistema hegeliano está integrado por la filosofía del espíritu. ¿Espíritu e idea son lo mismo? Podríamos decir que sí. Solo que la diferencia entre las palabras, espíritu e idea, nos hace pensar, en el caso del espíritu, en ese aspecto de la realidad que genera el sentido a través de la idea. Y la idea vendría a ser el instrumento a través del cual la realidad comienza a ser determinada, comienza a tener sentido. La filosofía del espíritu, entonces, es la ciencia del espíritu que vuelve a sí mismo, que es reflexivo y que se muestra en forma dialéctica como subjetivo, el plano personal, objetivo, el plano social, o comunitario o colectivo, y el plano absoluto. ¿Qué es el plano absoluto? La instancia en la cual los mecanismos por los que se genera sentido se consolidan de manera, podríamos decir, más duradera. Por ejemplo, la religión, Te iba a preguntar si era como la idea de Dios en una claro, religión cualquiera. la religión, por supuesto que para Hegel va a ser el cristianismo, eh, por ejemplo, el arte. No se olviden que en la época de Hegel, en los años en que vivió Hegel, estaba por ahí suelto Beethoven, entre otros.
Es decir, si alguien ha escuchado alguna vez alguna sinfonía de Beethoven o alguna sonata para piano, verán la diferencia con la bachata, o con la cumbia, o incluso con el tango. Se trata de una música de elevación. Yo no la puedo caracterizar con palabras, porque justamente la música de Beethoven es una música de tanta solemnidad diferente de las experiencias cotidianas nuestras, que no me permite describir a Beethoven tal como es Beethoven, por un lado. Pero por otro lado, porque yo entiendo que Beethoven es de su época. El error de Hegel, si lo tenemos que resumir en una palabra, es creer que su época fue la última. Y la historia humana siguió en los propios términos que Hegel decía, pero no por lo que Hegel había augurado, es decir, un espíritu absoluto e inconmovible. Hoy, de verdad, el cristianismo sigue teniendo, de manera, podríamos decir, muy amplia, predicamentos sobre la formación de la conciencia, de la moral, etc. Pero el arte, evidentemente, ha perdido la magia, la solemnidad que tenía en la época de Hegel. Las épocas son simplemente distintas. Pero ya vamos a ver bien qué es esto del espíritu absoluto. En la naturaleza cada cosa es exterior a las otras. Todas las manifestaciones se hacen individualizables por su recíproco ser mutuamente externas. ¿Sí? Las cosas están separadas. El árbol está separado de la pradera está separada del río, el río está separado de las rocas, etc. En la naturaleza, todas las cosas son exteriores. ¿Sí? Todas. Unas respecto de las otras. Pero en el espíritu subjetivo se produce algo así como una síntesis o una unión gracias al conjunto de las funciones anímicas o psíquicas del hombre individual. El carácter, los hábitos, la fantasía, la percepción, la memoria. La psicología de Hegel es una psicología rudimentaria. No es la psicología desarrollada del siglo XX. Recuerden que Hegel murió en 1830, hace poco menos de 200 años. Pero él le atribuye a las facultades o funciones psíquicas del hombre individual una serie de disposiciones que le permiten este proceso de vincular la exterioridad de cada cosa en la naturaleza, generando una especie de sistema. En mi enumeración de recién, yo decía el árbol, la pradera, el río. ¿No les hace ruido a ustedes esa vinculación? Porque esa es una vinculación que nuestra ciencia, que nuestro conocimiento del universo, ha venido fortaleciendo, consolidando a lo largo de varios siglos. Profe, esto sería la idea dialéctica de Hegel. No sé si idea es la palabra, pero dialéctico. No, todavía no hemos, en la clase de hoy no hemos hablado de la dialéctica. Estamos hablando de la idea en el sentido de la proyección de sentido de significación que hacemos los seres humanos, los seres racionales, sobre el mundo exterior. Pero esta idea de ir arraigando todo, de ir como... sí, ponele, vos decías recién lo del lago, la piedra. Sí, ¿Eso puede ser la dialéctico o no? sí, puede ser dialéctico, pero no como yo lo he desarrollado. Yo simplemente he hecho una enumeración. Ah, ok, ¿Ok? La dialéctica sí.
es, además de la enumeración, fundamentalmente lo que es la síntesis, es decir, la superación de las negaciones. Lo que vos hiciste con tu pregunta es dialéctico, lo que yo hice con mi explicación no. No sé si es claro lo que digo. Sí, vos lo hiciste como, bueno, no entendí bien cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? No, enumeración. Empecé a decir cosas que están aparentemente conectadas, pero que son cosas aisladas. Lo que Nada, las bien. conecta y las deja de ser aisladas es el pensamiento dialéctico. Claro, como la cosa en sí, lo dijiste. Exactamente. Cada cosa en sí está aislada. O sea, el árbol no es la piedra, el río no es la pradera, etc. Ahora, el pensamiento dialéctico no puede mantener las cosas desconectadas, porque el río sin la costa no sería nada. El árbol sin la pradera tampoco, y la pradera sin el árbol tampoco. Es decir, se necesita, para el sujeto humano, se necesita la totalidad para que las cosas tengan sentido. Así como no puedo pensar en una mamá sin sus hijos, no puedo pensar en el universo sin el espíritu, porque el espíritu es el que le da sentido al universo. Hagan este ejercicio. Las piedras de Tandil, las que afloran en el parque, en el Centinela, etc., se calcula que tiene más o menos 3 millones de años. 3 millones de años. Traten de remontarse con el pensamiento a cómo era Tandil, no hace 3 millones, hace 100.000 años, 100.000, no, tiene 3 millones, o sea, se supone que ya estaba hace 100.000 años. No lo podemos pensar. ¿Cómo será el mundo dentro de, no 100.000 años, dentro de 1.000 años? Si le hubiéramos preguntado a alguien en la Edad Media, siglo XIV, en el 1300, ¿cómo sería la pandemia del siglo XXI? No sé si podría responder. Bueno, en esa dimensión recontra acotada de nuestra razón, se maneja nuestro espíritu subjetivo. Gracias a la ciencia, que vamos a ver después como espíritu objetivo, sabemos algo más. Sabemos que el universo no tiene confines, porque se está expandiendo. Bueno, la pequeñez de nuestra condición natural es, es incomparable con la grandeza de nuestra imaginación, de nuestra fantasía, de nuestra capacidad de especulación. Bueno, son ideas para una mañana muy linda, pero es nada más que para que lo vayan captando. ¿No? Yo mismo no lo he resuelto en más de 60 años de vida, no es que pueda exigirles a ustedes que lo resuelvan ahora, simplemente que se asomen por la ventana y vean este panorama que plantea Hegel. Volvamos al espíritu subjetivo. Dijimos que el espíritu subjetivo podría ser las facultades o las funciones psicológicas superiores, ¿sí? Bueno, la memoria, la percepción, la atención, etc. El estudio del espíritu subjetivo todavía no están, en la época de Hegel, todavía no están desarrolladas las ciencias sociales, ni mucho menos la ciencia de la conducta. Pero ya estaban en germen, ya estaban desarrollándose. Y la psicología, que atiende al espíritu subjetivo, reconoce 3 aspectos fundamentales. El espíritu libre o la voluntad, el espíritu práctico, que tiene que ver con el sentimiento práctico, con los impulsos, y el arbitrio, y la felicidad, el estado de alegría, etc. Y el espíritu teorético o cognoscente, apoyado en estas 3 operaciones: intuición, representación y pensamiento.
Otra disciplina que se ocupa del espíritu subjetivo sería la antropología, que estudia el alma en tanto unidad ideal del cuerpo viviente. Es decir, estudia no las funciones del alma, sino la síntesis o la conjunción que hace posible, digamos, cada una de esas funciones. Y finalmente, la fenomenología, que es la ciencia que estudia a la conciencia sensible, al entendimiento y a la percepción sensible. Para que tengan una idea, esto es nada más que una clasificación que hace Hegel respecto de cómo se puede estudiar el espíritu subjetivo. Y como ustedes ven, tiene mucho de relación, está estrictamente relacionado con las facultades individuales del pensamiento, del comportamiento, de la percepción. Lo que me interesa caracterizar es no qué ciencias estudian al espíritu subjetivo, insisto, fenomenología, antropología y psicología no son las disciplinas que conocemos hoy. Son las disciplinas que por aquel entonces se estaban desarrollando y que hoy han logrado una consolidación mucho más profunda que la que tenían hace 200 años. Pero concentrémonos en el espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo para Hegel es el individuo libre de la naturaleza, que la ha vencido y superado. No es el individuo que responde a sus instintos o a sus deseos. No, el espíritu es justamente el espíritu educado, el que no da rienda suelta a sus deseos, ni a sus pasiones, ni a sus vicios. Es alma relacionada con un cuerpo, pero fíjense que yo subrayo alma, no es el cuerpo. El espíritu subjetivo, podríamos decir que es nuestro carácter, nuestra identidad personal. Por supuesto está ligado a condiciones de tiempo. El espíritu subjetivo a lo largo de los años también va cambiando. No es intemporal, ni pretende serlo. Hay entonces condiciones biológicas, como el paso del tiempo, condiciones históricas. ¿Con quién convive el espíritu subjetivo? Por ejemplo, pasó 30 años preso. Por ejemplo, pasó 25 años de su vida bajo el control de sus padres, que no lo dejaban ni salir a la calle, etc. El alma, entonces, se desarrolla a partir de la certeza sensible y alcanza la conciencia de sí o autoconciencia, todo lo cual lo estudia la fenomenología. Bueno, pasamos a lo largo de nuestra vida por un momento de autoconocimiento, de autoconciencia. Ahí es cuando sabemos qué queremos y qué estamos dispuestos a rechazar o a pedir. Bueno, en la época de Hegel, todo esto parecía que tenía una respuesta definitiva. Hoy sabemos que no hay una respuesta definitiva. Que la autoconciencia, o que la conciencia de sí, cada uno de nosotros tiene su propia imagen, pero esa imagen va cambiando. Fundamentalmente porque el mismo sujeto está sometido a distintas condiciones a lo largo del tiempo. Pero no nos quedamos en la interioridad de nuestra conciencia, la superamos. Superamos la conciencia individual
porque leemos, o porque vemos películas, o porque hablamos con amigas, o porque seguimos carreras terciarias, universitarias, porque nos sometemos, no en un sentido, digamos, pasivo, sino porque ingresamos a espacios sociales y culturales donde, en lugar de encontrar nuestra propia respuesta, buscamos la respuesta universal, que ya no es simple conciencia, sino que es la razón. Cuando hablamos de nosotros mismos con nuestros amigos, lo que queremos hacer es racionalizar esa autoconciencia que tenemos, superar nuestra conciencia individual. Someternos no es una cosa, digamos, de sumisión, sino ingresar al espacio de crítica del pensamiento de los otros, con el objetivo de alcanzar un principio racional universal. Bueno, esto es la fenomenología, pero la psicología, según Hegel, quiero decir, hasta esa época, estudiaba el ser propiamente espíritu por ser consciente y liberado de manifestaciones materiales y fenoménicas. Es decir, la palabra, lo habrán visto ustedes, psique en griego, que da origen a el estudio de la psique, la psicología, se refiere al alma. No al alma en el sentido religioso del término, sino en el sentido en que las facultades mentales quedan expresadas por la palabra psicología o por la palabra psique. Las manifestaciones universales del espíritu subjetivo son del orden del conocer, del querer y de la libertad. Esto es muy importante, porque si bien ustedes están estudiando estadística, cada uno de ustedes logra determinados objetivos en el estudio de la estadística. Por ejemplo, terminan comprendiendo la diferencia entre el promedio, la mediana y la desviación estándar. Lo llegan a entender. Pero ese procedimiento personal que ustedes han hecho no hace más que repetir el proceso universal que llevó a la ciencia matemática a establecer esas diferencias entre el promedio, la mediana, la desviación estándar. Por eso es que el conocimiento teórico es un proceso por el cual la racionalidad, cuando hablamos de racionalidad nos referimos a lo colectivo, a lo universal, encuentra el contenido que es propio a través de las diversas facultades. Es ahí cuando el espíritu subjetivo manifiesta en el conocer teórico, su sensibilidad, su imaginación, su memoria y su, digamos, criterio, su capacidad de pensar. La actividad práctica es la unidad de las tendencias como sentimientos, impulsos y felicidad que permiten al espíritu poseerse a sí mismo. Es lo que nosotros llamamos, en la psicología moderna, autonomía. No todos han logrado el máximo de la actividad práctica. Siempre dependemos de la opinión de los otros. No tanto dependemos, digamos, mecánicamente, sino que dependemos afectivamente de la aprobación de los otros. Bueno, estas son cuestiones de la psicología contemporánea. La psicología de hace 2 siglos era mucho más exigente con el individuo. Por eso lo estarán viendo con Cristian, las técnicas de carácter
disciplinario que se utilizaba en las escuelas de principios del siglo XIX. Y otra de las manifestaciones universales del espíritu subjetivo es el querer libre. Podríamos decir es el capricho, podríamos decirlo. Es el momento en el que el individuo se eleva por encima de los condicionamientos y limitaciones accidentales y se autodetermina libremente. En este momento, el hombre como espíritu subjetivo se constituye esencialmente como libertad. Bueno, Hegel, una vez afirmada esta pretensión de libertad del sujeto, como diría este señor Milley, anarco-libertario, Hegel, más inteligente que Milley, dice, no, pero ¿qué sentido tiene el capricho, el querer libre si no es dentro de la ley? Por lo tanto, el hombre como espíritu subjetivo se constituye esencialmente dentro de la libertad que da la sociedad, dentro de la libertad que da el Estado. No es la libertad que tiene el pájaro, que se posa en la rama que quiere, pero que está a expensas de los depredadores, del clima variable y hostil, en la desprotección digamos, del gorrión, aparece el concepto de una libertad muy limitada. Es cierto que el gorrión puede hacer lo que quiere, pero no puede querer todo lo que hace, porque necesita constantemente autoconservarse. El espíritu objetivo le quita al individuo esa presión. Por ejemplo, nos han enseñado a vivir. No entiendo lo que querés decir, Oriana. ¿Podés explicarlo? Claro, como que no todo, o sea, otros superan esta libertad o estos límites sociales, por ejemplo, cuando van presos. Bueno, lo que pasa es que ir preso significa, vamos a suponer que vaya preso dentro de la ley. Quiero decir, que no haya sido condenado injustamente. En ese caso lo que pierde es la libertad ambulatoria, pero la cárcel no impide que pienses, que sientas, que decidas, por ejemplo, hacer una dieta o incluso causarte más daño drogándote. Eso, digamos, a pesar de que no está aceptado abiertamente, tampoco está prohibido absolutamente. En el caso de la cárcel. Lo que quiero decir con el ejemplo del gorrión es esto. El gorrión, evidentemente, no está en la jaula, pero su debilidad y su desprotección lo lleva, por ejemplo, a huir constantemente de los gatos. Pongo este ejemplo más bien burdo. El espíritu subjetivo puede equivocarse queriendo vivir como el gorrión, pero no es lo suficientemente tonto como para querer estar huyendo siempre del gato. Por eso es que el espíritu objetivo le ha dado al ser humano la posibilidad de vivir libremente dentro de condiciones que hacen posible esa libertad. No la posibilidad del gorrión, que consiste en huir del gato, sino la posibilidad de hacer tu vida dentro de reglas que de alguna forma determinan y predicen el comportamiento de los demás. Por supuesto también el tuyo, pero fundamentalmente el de los demás. ¿De dónde viene esa sensación de inseguridad que tanto motorizan los medios? De la idea de que la sociedad está tan desquiciada que los que avanzan sobre los derechos ajenos no tienen ningún límite. Y por lo tanto, la protección que te debería dar el Estado no te la da. Bueno, esto, más allá de que pueda ser usado en términos políticos o publicitarios, etc., es justamente lo que confirma la idea de Hegel.
espíritu individual o el espíritu subjetivo fuera del espíritu objetivo es tan débil como el más débil de los gorriones, frente al más despiadado de los gatos. ¿Por qué? Porque es la civilización o el espíritu objetivo lo que nos da la protección y el sentido a estas funciones psicológicas que estamos viendo, estas manifestaciones universales del espíritu subjetivo. Y acá llegamos al punto, Oriana. La realización de la libertad individual solo es posible en la esfera del espíritu objetivo. Solo es posible ahí. Por eso es que... Perdón, Miguel, cuando hablas acá entonces de libertad individual estamos hablando de las cuestiones que son externas. Sí, externo. Porque digo, a ver, por ejemplo, yo te puedo estar escuchando a vos y por decirte algo, y puedo pensar algo diametralmente opuesto. Entonces, esa libertad de pensar diametralmente opuesto a vos se va a dar en el espíritu subjetivo. Y va a seguir siendo una libertad individual que va a ser posible en el espíritu subjetivo. Yo, en mi interioridad, puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. O sea, todo lo externo me puede limitar hasta un punto. Hay un punto donde no hay límite. O no sé si yo lo estoy entendiendo mal. No, está bien, pero no es tan así, porque para que vos logres... El límite es la propia capacidad, nada más. No, pero aparte tenés un límite... no olvides que tu pensamiento puede crecer y profundizar las fantasías más estrambóticas, más exóticas. Pero esas fantasías quedarán reducidas a la nada en tanto no haya un otro que las reconozca, o bien como fantasías, o bien como portadoras de algún sentido. El gorrión puede disfrutar su libertad como quiera, pero está a expensas del gato. La libertad individual puede ser ilimitada, pero no tendría sentido de libertad fuera de la esfera del espíritu objetivo, que es el que te da sentido. O sea, la validación la da el otro. Sí, ya sea el otro individual sí. como o el otro colectivo. El otro colectivo. Sí. Hay un autor que seguramente ustedes han visto, que se llama Mead, George H. Mead, se escribe M-E-A-D. No. Lo que él llama el otro generalizado. Ajá. El sujeto aprende a comportarse cuando logra internalizar al otro generalizado, cuando puede discriminar por sí mismo lo bueno de lo malo, lo reprochable de lo deseable. Pero la pauta que establece esos límites no la genera el yo, la genera el otro generalizado. Claro, yo lo pensaba, no sé, digo, pensando en situaciones de ideas, ¿no? De formas de pensar, que todo el mundo puede correr en una dirección y uno puede correr en otra, pero claro, es cierto, la realización de eso no se va a dar hasta tanto otro diga, sí, yo pienso como vos, por ejemplo, o sí, esto que vos decís es así. Si no queda en el plano de mis ideas y nada más. No hay objetivación de eso. Exactamente, no hay objetivación de eso. Ahí está. Sí, entendí, gracias. Entonces, la libertad individual se realiza a través de instituciones que al objetivar al individuo, por un lado, lo realizan, pero por el otro lo enajenan y lo cosifican. Ahí está la dialéctica. Necesitamos de la ley para que podamos decir que somos libres. No porque incumplimos la ley, sino al contrario, porque la ley determina cuál es nuestra libertad. La libertad ilimitada no es libertad. ¿Cómo? No es pensamiento, el pensamiento de la nada. A ver, pensemos en nada.
¿Qué estamos pensando? Bueno, nada. Entonces no estamos pensando. Bueno, soy libre ilimitadamente. Bueno, ¿y en qué consiste esa ilimitación? Al no haber límites no consiste en nada. Es difícil de aceptar porque esto es un argumento que usan mucho los conservadores, por la necesidad de la disciplina, del control, de la vigilancia. Son cosas distintas. La vigilancia y el control a lo mejor son funcionales a determinados objetivos, pero lo que sí es consustancial, es decir, lo que constituye a la libertad, no es el capricho, sino es la ley. Porque no podría haber capricho donde no hay ley. No Es podría decir, haber... que Sí, si yo no puedo expresar esa libertad de algún modo, esa libertad no existe, porque queda en el plano de mis ideas o de mi espíritu. claro, pero ahí no sería un caso de expresar la libertad, sino de ejercerla. ¿Sí? Claro. O sea, yo ejerzo... Me refiero, estoy tratando de pensarlo por el pensamiento, que es lo. A ver, uno puede regular del otro un montón de cosas. Lo Sí, último, lo más difícil de regular es el pensamiento, porque a lo concreto, al objetivo, a la acción, se lo limita con un montón de cosas, hasta con la fuerza, aunque esté mal. Pero el pensamiento es lo que yo veo como lo más difícil de limitar. Yo no puedo saber lo que está pensando Lourdes y no puedo limitar su pensamiento. Pero ¿qué pasa? El pensamiento de Lourdes va a ser libre en tanto y en cuanto ella lo pueda expresar y pueda manifestarlo de alguna manera. Si no, no. Por decirte. Digo claro. Lourdes porque la estoy viendo adelante mío. Vamos a suponer que no estamos tomando partido ni a favor ni en contra de una determinada tesis. Simplemente estamos hablando o estamos pensando, estamos discurriendo sobre aspectos generales de la vida. No nos interesa convencer al otro, solamente nos interesa manifestar nuestro punto de vista. Aún para eso necesitamos someternos a reglas muy estrictas de sintaxis, de semántica, de coherencia. Como vos me acabás de decir que no crees en la existencia de los pájaros, ¿cómo decís que hay pájaros? Esa incoherencia, esa contradicción, por ser violatoria de la lógica, impide al sujeto sostener que es libre. Porque el sujeto no puede decir que piensa lo que quiere violando la lógica. Porque justamente la lógica es la máxima restricción que pesa sobre tu pensamiento. Vos podés creer que los pájaros son lindos o que son feos, eso no hay ninguna duda, pero no puedes decir que no existen y que son lindos, o que no existen y que son feos, porque esa contradicción bloquea toda posibilidad de sentido. O sea, se concluye que la libertad tiene límite. En algún punto tiene límite. Más que límites, lo que tiene es la libertad se constituye en la ley. No fue para Hegel, ¿eh? Hay otros que piensan otra cosa. En alguna ley, en la que sea. Sí, digamos, en el sentido más abstracto de la ley del Estado. Sí, entiendo. Bien. Ponemos un ejemplo. Yo soy el dueño de este terreno. ¿Vos qué me vas a decir? ¿Tenés la escritura? No, no tengo la escritura porque no creo en el Estado. Señor, si no cree en el Estado, no cree en la propiedad. Déjese de macana. Sí, pero mi abuelo ya lo había ocupado este terreno. ¿Ve? Usted mismo dice, lo ocupó, pero no es que es propio. Porque lo que da propiedad sobre un inmueble no es la voluntad del poseedor, es la ley. Es decir, tarde o temprano llegás a caer que el Estado es la condición de nuestro sentido, digamos, de la convivencia. Podríamos decir que las leyes del Estado no son tan estrictas para muchísimas cosas. Por ejemplo, el Estado no te obliga a tomar en taza. Vos podés tomar, si querés, en vaso. Si querés, podés tomar con la mano. Eso no afecta a la convivencia, por lo menos a nivel universal. Pero no podés pretender entrar con tu auto al aula. Nosotros ahora no podemos entrar a ningún aula de ninguna forma, pero yo ahora tengo que estacionar en la vereda, no puedo estacionar adentro del instituto. Porque hay normas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a seguir con el espíritu objetivo. Las instituciones realizan la unidad del querer del individuo con el querer universal de la razón.
O sea, si no fuera porque hay instituciones, la voluntad del individuo terminaría imponiéndose como la voluntad del más fuerte. En cambio, el querer universal de la razón, en el régimen democrático moderno, se dirime en el Parlamento. Y de esa forma, el que tiene que adaptarse a la ley es el individuo, para que su voluntad pueda, digamos, prosperar. Únicamente se puede ser libre en la unidad de individuo y razón, realizada mediante la autoridad de las instituciones. Individuo y capricho no llevan a la libertad, ni siquiera no llevan a nada, son, a ver, lógicamente imposibles. Ahora, lo que pasa es que la palabra libertad puede ser tomada en muchos sentidos, como la palabra identidad. Cuando nosotros hemos visto el principio de la identidad de la lógica, nos referíamos a algo muy estricto. A es idéntico a. A no puede ser idéntico a B, porque B es otra cosa. Sin embargo, nosotros decimos, luchamos por la identidad de género. Bueno, no se trata de lo mismo. Yo entiendo de qué se trata, pero no es la acepción del término identidad equivalente al que utilizamos o a la acepción que utilizamos cuando nos referimos al principio de identidad. El espíritu objetivo así se despliega en tres momentos, que tienen que ver, como ustedes saben, como ustedes ven, con el comportamiento, ya no con la lógica. El derecho, la moral y la ética. Para Hegel, moralidad y eticidad son cosas diferentes. Ya lo vamos a ver, nos quedan unos minutos. Vamos a terminar dentro de 6 minutos, ¿sí? A las 20, por lo menos cierro la grabación. Dijimos, espíritu objetivo está integrado por tres momentos: el derecho, la moralidad y la eticidad. El individuo es persona que está esencialmente fundado en la propiedad privada. No me refiero, insisto, al espíritu subjetivo, me refiero a cómo el espíritu objetivo otorga entidad al ciudadano. El ejercicio de tal derecho es lo único que hace al hombre persona libre. El ejercicio del derecho de la propiedad privada. Esto, por supuesto, que es una doctrina política, de derecho político, que ha sido desmentida o discutida por las constituciones más modernas. Pensemos que estaba Hegel en épocas en que la Revolución Francesa comienza a difundirse por Europa y todavía no se ha consolidado el régimen moderno. En 1815, luego de la derrota de Napoleón, en Europa comienza una contrarrevolución que se llama la restauración, la época de la restauración de la monarquía. Bueno, fueron años muy difíciles en Europa, desde el comienzo del siglo XIX hasta bien entrada el segundo tercio del siglo XIX, hasta 1840 más o menos. La moralidad señala que el espíritu solo es sujeto desde que su voluntad libre, o sea, su voluntad libre se propone como voluntad universal y define lo que está mal y lo que está bien. Pero este ya no es el sujeto individual, sino que es justamente la consagración de esa definición entre lo bueno y lo malo, establecida por la ley, no por la decisión del sujeto subjetivo, sino por la fuerza del sujeto objetivo. La moralidad tiene como característica la diferencia entre la intención moral interna y la acción externa. Aquí sí interviene
la diferencia entre lo que vos pretendés hacer y lo que la ley, en todo caso, consagra como reprochable o determina como prohibido. Los tres momentos del espíritu objetivo en cuanto al derecho son la familia, la sociedad y el Estado. La ética es la realización objetiva de la moral, que supera la distinción entre intención y acción. Es la realización verdadera del deber ser. Y tal identificación del ser con el deber se realiza primeramente en el espíritu de un pueblo. Bueno, nos quedamos acá porque los temas que vienen ahora son un poco más abstractos, todavía más de lo que estamos viendo. Para la semana que viene, en estos días, voy a subir trabajos de aplicación. Si bien no hemos visto toda la filosofía de Hegel, nos queda un tercio o menos de un tercio para comenzar a hacer los trabajos prácticos. Yo se los voy a subir y vamos a tratar de hacerlos en forma sincrónica la semana que viene, siempre y cuando la semana que viene no tengamos que ir a clase presencial. En ese caso, haríamos lo mismo que hacemos virtualmente, pero de manera, digamos, presencial. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la respondo. Nos vemos dentro de un rato para las que vayan al instituto. Y si no, nos veremos la semana que viene a las 8. ¿Ok? Gracias, Miguel. Nos vemos. Que andes bien. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Miguel, gracias. Chao.